Hola amigos, hoy visitamos una de las localidades más bonitas de la Costa Blanca y una de las que a mí más me gusta, Altea. Altea se encuentra entre Alicante y Valencia, muy cerca de Benidorm por el sur y Calpe por el norte. Se puede viajar a la ciudad por carretera, pero una de las formas más fáciles de ir es usar el tram, un servicio de trenes eléctricos ligeros que va desde Alicante hasta Denia, con paradas en varios pueblos y ciudades de la Costa Blanca. Al llegar a Altea, empezamos nuestro recorrido junto al mar, en su tranquila playa de cantos rodados, con el Mediterráneo extendiéndose frente a nosotros. Caminamos por el paseo marítimo con el mar a un lado y restaurantes y cafeterías al otro. El sonido de las olas aquí es distinto, más suave y constante. El agua es clara y desde la orilla se aprecian los tonos turquesa y azul profundo. Nos encontramos con esta escultura titulada El Abrazo. Todo el paseo marítimo es una belleza, muy bien diseñado y además muy bien cuidado. Es realmente un placer caminar por aquí y disfrutar del ambiente del paseo y del sonido y la vista del mar. Hacemos una parada en este icónico cartel de Altea, donde tomarse una foto es casi obligatorio para los turistas que visitan la ciudad. Aunque la playa no es de arena, sino de cantos rodados o chinas pelonas, nos dicen que en verano se llena de turistas que vienen a disfrutar las aguas del Mediterráneo. La verdad es que viendo el paisaje y el color del mar podemos entender el atractivo de este lugar para los veraneantes. Desde aquí ya se distingue el casco histórico en lo alto de la colina, con sus casas blancas y la cúpula azul de su iglesia dominando el perfil del pueblo. La subida hacia el casco histórico es por calles estrechas y empedradas. Poco a poco el ambiente cambia. Las fachadas son blancas, muchas decoradas con macetas, puertas de madera y pequeños detalles artesanales. Cada rincón ofrece una nueva vista del mar. Altea ha sido durante mucho tiempo un lugar de inspiración para artistas y eso se percibe en sus galerías, talleres y en la tranquilidad de sus calles. Llegamos a la plaza de la iglesia, el corazón del casco antiguo. Frente a nosotros se encuentra el gran símbolo de Altea, la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. El rasgo más icónico son las cúpulas cubiertas de cerámica azul y blanca, con tejas en forma de escamas típicas del Mediterráneo. Esta cúpula se ha convertido en símbolo visual del pueblo y le ha valido a Altea el apodo de la cúpula del Mediterráneo. Antes de visitar el interior de la iglesia, caminamos hacia el Mirador de los Cronistas de España, que está al lado de la plaza. Aquí encontramos estas esculturas metálicas recortadas contra el cielo que crean siluetas que cambian según la luz del día. Las esculturas son obra del escultor alteano Toni Marí. Desde este punto elevado se aprecia la relación entre el casco antiguo, el mar y las montañas del interior. Es una vista amplia y equilibrada que permite entender la geografía de Altea. Volvemos a la plaza para dirigirnos a la iglesia. La fachada principal es sobria y clasicista, con arcos de medio punto en la portada y una hornacina con una imagen de la Virgen María sobre la puerta. El interior de la iglesia es luminoso, con paredes blancas y ventanales laterales que permiten entrar abundante luz, lo que contribuye a crear un ambiente tranquilo. El templo está decorado con motivos barrocos y florales dorados, un contraste elegante con las paredes blancas. El altar mayor es sobrio, acorde con el estilo del templo. La imagen de la Virgen que se venera actualmente fue esculpida después de la Guerra Civil Española, en 1941. En las capillas laterales hay varias figuras de madera policromada, entre ellas imágenes del Santísimo Cristo del Sagrario. Es un lugar que invita a la calma y a la contemplación. Al salir de la iglesia tenemos una vista de la plaza, uno de los puntos más emblemáticos del pueblo. Este es un destino que invita a caminar, observar y disfrutar sin prisas.
Desde aquí bajamos hasta este mirador, conocido como el Mirador Blanco, que nos gustó mucho por la combinación de los árboles y las vistas hacia el Mediterráneo. Desde el sonido del mar en su paseo marítimo hasta las callejuelas blancas del casco antiguo y finalmente sus miradores, donde el arte y el paisaje se encuentran, Altea es un lugar que combina historia, cultura y vistas privilegiadas, todo a una distancia que se puede recorrer tranquilamente a pie. Precisamente, uno de los encantos de visitar Altea, como ocurre en otras pequeñas ciudades y pueblos de España, es perderse por sus callecitas, despacio y con calma, para disfrutar el ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Luego caminamos hasta el Mirador del Manio. Aquí encontramos otra escultura metálica de Toni Marí, que representa figuras humanas mirando hacia el horizonte. La obra se integra con el paisaje y parece formar parte del propio mirador, invitando al visitante a detenerse y contemplar la vista. Estas obras forman parte de la identidad artística del casco histórico y conectan el patrimonio tradicional de Altea con su dimensión cultural contemporánea. Continuamos hacia el Portal Vel o Puerta Vieja. La puerta formaba parte del antiguo recinto amurallado que protegía la villa en los siglos XVI y XVII, cuando el pueblo estaba fortificado para defenderse de incursiones corsarias. Al cruzar la puerta vemos esta bonita plaza que da acceso a la calle Mayor, una de las calles más representativas del casco antiguo, que asciende hacia la plaza de la iglesia. El pavimento empedrado, las fachadas blancas y los pequeños detalles arquitectónicos conservan la esencia tradicional del pueblo, mientras que encontramos notas de modernidad en algunos de los negocios y locales que radican en esta calle. Con esto terminamos nuestro recorrido por Altea. Esperamos que te haya gustado este paseo. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.